noches. A continuación les voy a compartir mi presentación. Compartir pantalla. ¿Se logra ver? Ok. El título de mi presentación es Una vida dependiente de Cristo. El hombre tiene la capacidad para lograr muchas cosas. Ha logrado volar, ha logrado navegar grandes distancias, incluso ha logrado ir al espacio. También tiene la capacidad para cambiar y adaptarse según sus condiciones. Pero no es capaz, no tiene la capacidad de ver que está caminando hacia el infierno y muerte eterna, a causa del pecado, porque sus ojos espirituales están cerrados. La Biblia nos enseña cómo está la condición del hombre pecador. Somos hijos de ira a causa del pecado, y de nuestro corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra en nuestro corazón y discierne los pensamientos y las intenciones. Cuando escuchamos la palabra de Dios, esta tiene poder para hacer que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones y opere en nosotros la fe, el arrepentimiento sincero, el aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. VF enseña la palabra de Dios a las ovejas universitarias, cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesús en Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por medio del estudio bíblico 1 a 1, las ovejas pueden conocer la palabra de Dios y reciben los cuidados de sus pastores, quienes a través de su servicio testifican el amor sacrificial de Jesús, obrando en el corazón de ellas la confianza y el deseo de continuar conociendo a Jesucristo. Al inicio, una oveja puede conocer más a Jesús y saber que Jesús la acepta amorosamente, diciéndole: hijo, tus pecados te son perdonados, ni yo te condeno, sígueme. La palabra de Dios nos transforma, pues las ovejas, a través del estudio bíblico, pueden saber que Jesús vino para salvarlas de sus pecados y darle una nueva vida. Su identidad cambia de ser enemigo de Dios a ser su hijo por medio de Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esta oveja puede crecer espiritualmente a través del estudio de la Biblia, el culto, la meditación de la palabra y la oración, y convertirse en un líder espiritual al tomar la decisión de seguir a Jesús y recibir la misión. También debemos tener muy en cuenta nuestra actitud ante la palabra de Dios. Mateos 13, 10 al 12 nos dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero aquel que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquel que tiene deseo de conocer y meditar más profundamente, aquel que quiere conocer a Dios y su voluntad, aquel que quiere servir, a este Dios le concede más. No debemos quedarnos con lo que aprendemos al inicio, acostumbrándonos a llevar un estudio bíblico superficial o incluso menospreciar el estudio, pensando que ya conocemos esa palabra. Una actitud correcta de escuchar la palabra de Dios incluye tener interés,
Tener un corazón sensible y predispuesto a recibir siempre una palabra nueva, con la cual podemos ser renovados, dejando de lado nuestro pensamiento, emoción y disponiéndonos a observar bien la palabra, interpretarla y aplicarla. Porque todo lo esencial para la salvación y la vida cristiana está claramente revelado en las Escrituras. A continuación, quiero compartirles mi testimonio. Mi verso clave es Génesis 32, 30 y 31. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Agradezco mucho que la palabra de Dios llegara a mi vida cuando apenas iniciaba mi carrera universitaria, viviendo en oscuridad y sombra de muerte. Antes de conocer a mi Señor Jesús, yo era una débil joven que vivía sin esperanza ni propósito en este mundo. Siguiendo la corriente de pecado, me afanaba por estudiar una carrera para ganar dinero, pues pensaba que esa era la solución para mi vida. No confiaba en nadie y no valoraba la amistad de otros. Casi no sonreía, mi rostro era muy serio y de amargura. Sentía que nunca había experimentado la amistad, la comprensión y el amor sincero. Ya que mi familia estaba dividida por el pecado de adulterio de mis padres, la mala economía y la rebeldía de mi hermano mayor. Yo sentía que nadie se preocupaba por mí, por cómo estaba o cómo me sentía. Pensaba que mi familia solo esperaba que yo colabore en el cuidado de mis hermanos y que no dé problemas en los estudios. Solía desear no volver más a mi casa y me cuestionaba por qué nací y si sería mejor no existir. Pero tenía miedo de la muerte. Nueva criatura en Cristo. Por la gracia de Dios, mi Señor Jesús llegó a mi vida a través de la invitación al estudio bíblico de misionera Ana King. Ella se acercó a mí con su rostro muy sonriente y amistoso y me preguntó cómo estaba. En ese momento, yo estaba muy frustrada por mi fracaso en los estudios y el problema en mi familia. Deseaba la intervención de Dios en mi vida. Anteriormente, había intentado recibir la ayuda del Señor, yendo a la iglesia católica y también leía las Biblias. Pero en Génesis vi a un Dios como un juez que castiga duramente el pecado y sentía miedo profundo, aunque yo no sabía qué era o qué significaba claramente pecado. Acepté la invitación al estudio bíblico, pese a que mi horario de clases era muy difícil. Dios quiso salvarme y obró maravillosamente. Aunque yo había olvidado mi celular y también había olvidado la cita, además vivía lejos. Mientras viajaba, recordé que me había citado con misionera. Estaba atrasada casi 30 minutos, pero para la gloria de Dios ella estaba esperándome. El primer estudio de la palabra me trajo paz. La palabra de Dios era dulce y refrescante y me dio esperanza. Aprendí con qué actitud debía escuchar la palabra y cómo Dios obra en nuestra vida para dar los frutos a 100 por 1. Me interesó la vida fructífera. Quería esa vida. Misionera me explicó que eso se logra a través de conocer personalmente a Jesús. ¡Wow! Conocer personalmente a Jesús. ¿Cómo? A través del estudio de la Biblia. Fue así que cada semana nos citábamos para estudiar la Biblia. La ambición de cambiar mi vida hizo que me fije en Juan 3:33. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta noticia era grandiosa. Se podía nacer de nuevo en Jesús. Por mi deseo de cambiar y conocer más a Jesús, continué estudiando la Biblia fielmente. Pronto, Dios obró en el corazón de mi madre para que también me dejara asistir al culto. Mi primera impresión al ir al culto fue que misioneros abrieron su casa para recibir a los estudiantes universitarios y alimentarlos con la palabra de Dios y compartir con ellos las comidas. A medida que avanzaba en el estudio, Dios revelaba mis pecados, su gran amor y misericordia por mí. Podía ver mi vida en cada palabra y salía asombrada. Todo lo que aprendí era nuevo. Me daba esperanza. Con cada estudio me enamoraba más de Jesús. Tenía deseo de agradarlo. Asimismo, sentía dolor profundo en mi corazón. Era dolor de arrepentimiento, porque por mis pecados mi Señor murió en la cruz. Mirando la cruz de Jesús, yo me arrepentí de la rebeldía, el resentimiento hacia mis padres, la envidia, el amor a los materiales, el deseo carnal y la autocomplacencia. La vida que depende de Dios completamente.
Llegó el tiempo de recibir el entrenamiento como discípula de Jesús. Sabía que eso era un gran compromiso, seguir a Jesús el resto de mi vida y vivir para Él. Misioneros oraban por establecer un Abraham y una Sara de fe. Cuando ellos mencionaban que yo podía ser Sara, yo decía que mejor quería ser Abraham, pues era egocéntrica y deseaba tener toda la atención y reconocimiento. Pero no tenía la visión de Dios para Ecuador. Siendo orgullosa y necia, pese a que ya había fracasado 2 veces en mis estudios, no lograba ser completamente dependiente de Dios. Y siempre quería actuar según mi pensamiento y plan. Dios obró en mi carácter con muchas disciplinas. Así, nunca podía vanagloriarme de mis esfuerzos. Si era por la fe, Dios me revelaba mi ser mostrándome que no tenía ningún merecimiento para la salvación y que era salva únicamente por la gracia de Dios. Y si eran los estudios, muchas veces quise dedicar todo mi tiempo y esfuerzo, dando primer lugar a mi carrera para sobresalir, pero no podía, pues tenía la responsabilidad de ayudar en casa y a eso se sumaba el servicio a la iglesia. Pero por la gracia de Dios siempre obtenía buenos resultados. Pero yo no era humilde y agradecida, sino al contrario, ambicionaba más y me quejaba de mi condición. Para mi discipulado, escogí como verso para dedicatoria de mi Biblia en Génesis 32, 28, que dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero mi pastora se confundió y puso en la dedicatoria Génesis 35, 10, pues ella veía cómo Dios me había bendecido y transformado. En cambio, yo sentía que era igual de insistente como Jacob, y que por reconocimiento Dios le da el nombre de Israel, porque él venció sobre las personas, aunque no estaba de acuerdo que luchara contra Dios. Pero eso era justamente lo que yo estaba haciendo. Siempre Dios quiso bendecirme y establecerme como un verdadero líder, pero por mi carácter rebelde no podía disfrutar de las bendiciones y sentía queja. Por la ambición y propio plan, yo cometí muchos errores. Cuidaba mal de las ovejas, no las comprendía, por eso ellas no podían permanecer, y eso me causaba frustración. Por la gracia de Dios, pude servir a Pastora Marcela. Aunque no la cuidaba bien, Dios mismo la levantó como líder y me ayudó a reconocer mi falta. También daba más importancia a mi carrera y ambicionaba continuar mis estudios en otro país, por lo cual ponía varias excusas y nunca apliqué en Ecuador. Y gasté mi tiempo y material en viajar 2 veces a México para intentar el posgrado. Por mi necedad, también rechacé el matrimonio de fe en el 2016, porque quería casarme con quien me gustaba y se acomodaba a mi plan. En el 2017, Dios me dio palabra, de Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa palabra tocaba mi conciencia continuamente. Dios me estaba llamando a morir a mi ser egocéntrico, dejando mi plan y deseo humano para ser transformada como verdadera líder espiritual. Por algunas disciplinas lo comprendí y acepté ser Sara para Ecuador y el matrimonio de fe sinceramente. Aún así, mi deseo humano no moría por completo. Fue entonces que Dios tocó mi punto débil y me humilló. En septiembre del 2017, después de intentar ingresar a la especialidad y regresar a mi país, me percaté que mi vida estaba muy desordenada. No había logrado nada de lo que quería, y en lugar de ser humilde y pedir la guía de Dios, luché con mis propias fuerzas buscando un empleo en cualquier lugar, con el propósito de intentar nuevamente salir del país. Pero Dios no me daba el empleo que yo quería, sino que me mostró mis faltas e incapacidad. A inicios del 2018, yo sentía que mi vida no valía nada y olvidé la gracia y mi llamamiento. Mi corazón estaba duro y lleno de quejas, lo que me llevó a caer en depresión y ansiedad. Tuve una crisis de ansiedad muy fuerte con pensamientos suicidas, que sentía que la oscuridad me dominaba. En ese momento, por la gracia de Dios, me percaté que Él me había desamparado por un momento para que yo reconociera mi pecado. Sentía tanto dolor que gritaba por el deseo de que Jesús me ilumine nuevamente. La misericordia de Dios se reveló una vez más a mi vida y me extendió su ayuda. Aunque sabía que por mis pecados era merecedora del infierno mismo, clamé a Dios. Por favor,
Que la luz de Jesús ilumine mi vida nuevamente. Y no importa que no pueda trabajar como médico, solo permítame cumplir el propósito de mi llamamiento, predicar el evangelio y cuidar las ovejas. Ese justo momento fue para mí como si el sol naciera nuevamente en mi corazón. Toda sombra de muerte y desesperanza se disipó. Dios me permitió retomar mi verdadera profesión como pastora de las ovejas. Empecé a orar también por un empleo que me permita cuidar de ellas y me concentré en servir a la convivencia de Pascua de ese año. Por la gloria de Dios, un día antes de ir a convivencia, Él me concedió un empleo tal como lo había orado. Cuando yo me rendí completamente a Dios, Él me bendijo mucho. Así, Él me permitió el propósito de mi llamamiento, servir como pastora de las ovejas y servir a los pacientes. Dios me continúa moldeando con muchas disciplinas, en las cuales he sentido temor por caer nuevamente en ansiedad, pero justamente esa ha sido mi marca. Al igual que Jacob, que cojeaba y tenía que depender de un bastón, me recuerda siempre y absolutamente en toda circunstancia depende de Dios. En este tiempo de pandemia, también he visto la misericordia de Dios para mi vida. Me dio el privilegio de estar en la escuela de líderes, arrepentirme de mi indiferencia hacia mi familia, sobre todo hacia mi papá que enfermó de COVID. Sentía miedo de que él se fuera sin haber conocido a Cristo. Algunas veces también me sentía que partiría al reino de Dios, sin haber culminado la obra que Él me encomendó. Pero Dios tuvo misericordia y me mostró su gran amor a través de las oraciones de los hermanos. Dios nos sanó completamente y le concedió a mi papá leer gran parte de la Biblia y aún continúa leyendo. Sé que él tiene conciencia de la ayuda de Dios para su vida y a su tiempo Dios obrará el arrepentimiento y que acepte a Jesús. Por la gracia de Dios, también he podido participar del compartir el pan diario con algunos hermanos en otros países, conocer su fe, sus luchas, orar por ellos, servirlos con mi profesión. Puedo ver cómo Dios obra en toda situación y que la palabra de Dios no está encarcelada, pues está usando nuestro ministerio y su obra de salvación continúa. Estamos estudiando la Biblia, sirviendo a las ovejas, dando culto a Dios a través de Internet. Preparando este testimonio, veo cuánto me ha bendecido Dios durante toda mi vida. No solo me salvó, también me llamó a ser líder. Pude servir al culto presidiendo, servir en convivencias, dirigiendo estudio bíblico, participar de danza, alabanza, duodrama, mensaje. En agosto del 2010, Dios me concedió participar en conferencia internacional en Venezuela, donde pude compartir mi testimonio y ver la obra de Dios en ese país. En el 2017 y 2019 viajé a México y pude conocer el capítulo de CU, su fe y servicio a la obra de Dios. Participé en pesca y entregué testimonio. En el 2018 también pude participar de la conferencia internacional en Estados Unidos y ver la gran obra de Dios alrededor del mundo. Confirmo que la palabra de Dios es poderosa. Obra en la vida del hombre la fe, el arrepentimiento, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Transforma completamente su vida. Y también recibo exhortación a valorar más el estudio bíblico, esforzándome para entregar la palabra de Dios diligentemente, meditarla hasta sus últimas consecuencias. Veo este tiempo que ha sido una buena oportunidad para que los cristianos dejemos de limitarnos y veamos lo que tenemos para servir a la obra de Dios. El evangelio, un celular, un PC, internet, libertad de horario. Y experimentemos también el gozo y la dignidad de servir a la evangelización de las naciones. Oro a Dios que obra en nuestro ministerio, en cada capítulo, el deseo vivo de estudiar la Biblia con diligencia, meditándola profundamente y compartiendo la palabra con convicción de que ésta es viva y eficaz y cambia la vida de las ovejas integralmente. Amén. En una palabra, Dios me transformó como verdadera Sara para su gloria. Amén.